¿Cómo estás? Bienvenida a Zona de Estrellas. Hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien, un fuerte aplauso para ti, obviamente, por habernos cedido unos minutos de tu tiempo. Y sobre todo, para preguntarte un poquito, porque claro, hemos escuchado el audio, hemos tratado de entender esta situación, pero ¿cuándo empieza a ocurrir? ¿Nos puedes dar una data? ¿Nos puedes dar como unas pinceladas de cuándo empezó a ocurrir esto en tu relación laboral con Roberto Dueñas? ¿Y qué es lo que ocurrió, definitivamente? Sí, un poco todo, en definitiva. Sí, mira, yo trabajé con Roberto muchos años, desde que él llegó acá a La Serena. Yo creo que haber sido 2013, por ahí. Al principio todo súper bien, mucho compañerismo, mucha buena onda. Roberto venía súper humilde porque la verdad es que venía sin nada desde Santiago y partió acá desde cero, tal como él también lo ha comentado. Y al principio súper bien todo, pero con el paso de los años creo que la plata, la fama, no sé, lo fue nublando un poco. Y empezó a tener mayor distancia con el equipo de trabajo. Yo hubo un periodo en que salí de la radio, me fui a otro medio y después volví. Siempre mantuvimos buena onda. Pero cuando volví me di cuenta que ya era otro Roberto. Había mucha diferencia, mucha distancia con su equipo. Mucho más patrón de fondo, tratando mal a los chicos al aire, a los técnicos, a los noteros. Y la verdad es que cuando yo volví, mi trabajo seguía siendo cordial. Yo tenía un contrato de conducción y con distintos horarios. Era una especie como de coanimadora. Los espacios que estábamos con él éramos como los conductores en sus programas estelares. Y claro, yo creo que yo empecé a tener también mayor tribuna, la gente me empezó a reconocer. Y yo creo que a Roberto eso no le gusta que le hagan sombra y tampoco le gusta que uno tenga opinión personal. De hecho, si tú escuchas su medio, todos opinan lo mismo que él, no hay opiniones contrarias. Entonces, justo fue el momento del estallido social, cuando estaba todo muy caótico. Roberto se mandó 1 millón de cagazos, por así decirlo, porque habló cosas que no correspondían. A él lo mandaron a sacar del aire. Y ahí, bueno, toda la carga laboral fue nuestra, principalmente en mí y en el equipo que estábamos al aire a diario. Y bueno, yo en ese momento del estallido social yo estaba de vacaciones porque yo ya venía con una carga laboral importante y él me obliga a irme de mis vacaciones legales, por lo demás que yo había solicitado con anticipación. Y él me llama y me dice que, con malas palabras por supuesto, me dice que estoy esperando, que todo el equipo está acá y que me creo, que de dónde tan viva, que está la cagada y que yo tengo que estar. Entonces yo estaba de vacaciones, ni siquiera estaba en la región y bueno, pésimamente me vine porque él ejerce ese miedo, ese temor a chuta, hay que estar, ¿cachai? Como, pero Rocío, disculpa, entiendo que Roberto, de mala forma, como tú nos relatas, te llama para que en el fondo te hagas cargo de un puesto que en ese minuto no podían cumplir, no podían suplir. Eso es, finalmente. No, era netamente que él quería que estuviéramos todos al pie del cañón y le daba lo mismo si yo estaba o no de vacaciones. Era como, oye, ¿qué te crees? Pero él te obligó, Adriana, por favor, ¿él te pidió que volvieras de tus vacaciones o tú aceptaste que volver de tus vacaciones? O sea, ¿fue tu voluntad regresar o él te amenazó? No tuve opción de elegir, la verdad. ¿Pero por qué? ¿Porque te podían despedir? ¿Te sentiste amenazada? Es que él siempre ejercía esa amenaza de el que no le gusta se va y dónde van a trabajar, si acá no hay más medios y acá es lo mejor y yo me voy a encargar que no tengan pega. Pero, siempre Rocío, enseguida voy contigo, Adriana, pero yo lo que quiero, ¿en qué puesto tenía él o en un momento dado, qué atribuciones tenía Roberto Dueñas dentro de esa radio para en un momento dado exigirle al resto de trabajadores, en tu caso tú periodista, él tengo entendido que no lo sé a día de hoy, pero para que en un momento dado tus vacaciones legales fueran cortas, más allá de que se te necesitara, que en un momento dado entiendo que el director de la radio podría decirte, oye, mira, Rocío, necesitamos, si fuera posible, que volvieras. Pero ¿qué atribuciones tenía él para obligarte a hacer una cosa así? Lo que pasa es que Roberto es todo, y pese a que tenga equipos de editores, todo pasa por él. Él define todo, él define lo que se habla, lo que no se habla, lo que se opina, lo que no se opina. Sí, porque todo pasa por él. Él entiendo que hace como las de conductor, de editor, un poco de todo, ¿no? Sí. Pero sí, Rocío, tiene editores, pero la verdad es que siempre están todos subyugados a hacer lo que él dice y a decir lo que él dice también. Lo que me gustaría... Una consulta. ¿Él tiene algún porcentaje de participación como dueño de la radio o él compró un espacio de la radio?
No, él es dueño, creo que todo. ¿Él es dueño de su espacio o de la radio del conglomerado completo? De la radio completa. ¿Y cómo fue que lo mandaron a sacar del aire para el estallido social? ¿Sacaron del aire la radio, sacaron del aire la emisora o lo sacaron a él? Él porque él en su verborrea habló sobre el hijo de un fiscal, dio información de un menor de edad, dio información sensible, y ahí es donde auspiciadores, y bueno, la verdad es que era un caos terrible, la gente nos amenazaba que no iba a ir a quemar la radio, él generó un caos tremendo porque era tanto el rechazo hacia él por todo lo que hablaba y lo que vomitaba, porque de verdad que él se desquició en el momento del estallido social. De hecho, acá en La Serena todavía hay rayados en las paredes en su contra, porque de verdad fue terrible, él desinformó muchísimo. Y en ese momento, quienes estábamos al aire tratábamos de poner calma y de informar, pero él nos exigía que direccionáramos la información como él quería, y yo no lo iba a hacer porque soy periodista, tengo que cumplir con mi ética y tengo que hacer las cosas como corresponden, y ahí empezamos a tener problemas. Esto desencadenó en que yo terminé con un estrés laboral terrible que no se lo doy a nadie. Yo despertaba vomitando en las madrugadas porque no quería ir a trabajar, me acostaba llorando, era terrible. Y bueno, me dieron licencia, y cuando me dan la licencia me tomo ese periodo de licencia, jamás me preguntaron ni él ni nadie de la radio cómo yo estaba, y yo al volver de mi licencia, que en verdad no debería haber vuelto, pero yo tenía miedo a que me echaran, la verdad es que era mucho el temor, es mucho el temor el que él te infunde estando adentro. Y cuando yo volví, él lo primero que me dice, ¿se te pasó el berrinche? Y ahí yo dije, no, ya no tengo nada más que hacer acá, la verdad. Y ahí nuestro vínculo era la laboral. Yo en ese momento dije, yo voy a hacer lo que dice mi contrato, que es conducir. Y eso significó que después, a los meses, él se iba de vacaciones y él me dijo que yo me tenía que hacer cargo de producir, conducir y todo. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿cuánto es eso? Porque eso es trabajo extra, no está en mi contrato. Y él se ríe y como burlesco y me dice, tú eres la que más gana, o sea, ¿cómo? Yo ganaba 700,000 pesos. Sí, eso te hemos escuchado un poquito. Pero, Adriana, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, Rocío, quería hacerte la consulta. Cuando sacan del aire a Roberto Dueñas, ¿lo saca la subsecretaría de Telecomunicaciones? No, eran los auspiciadores que le decían que ya saliera, porque si no se iban a ir. O sea, ya era tanto el rechazo que él generaba en la gente, que los auspiciadores y grandes marcas que él tenía pidieron que saliera, que lo mandaron a callar, la verdad. O sea, ya era demasiado lo que él estaba generando caos y nos exponía a nosotros. Sí, bueno, te cuento yo que en todo caso la radio forma parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Subtel. O sea, ellos son quienes sacan del aire a una emisora en ese caso. En este caso, no sacaron a la emisora, lo sacaron a él. Claro. Esa información es así. La radio es una empresa privada que, claro, le rinde cuenta a la subsecretaría, pero el aparato estatal no está facultado para sacar o poner a ninguna persona, porque esta es una empresa privada. Entonces, claro, lo que en el fondo Rocío nos dice que hubo una presión. Es como el Consejo Nacional de Televisión. No, tampoco, no. Hubo una presión de los auspiciadores para que él terminara saliendo del aire. Sí. Ya entendemos un poco lo que ocurrió contigo, Rocío, y de lo que tú fuiste víctima según tu historia. O sea, pero me gustaría un poco ahondar en el culmine de esto fue cuando, bueno, él se fue de vacaciones, él me había pedido que hiciera más labores extras que yo no las iba a hacer, porque yo les conté, o sea, yo ya estaba en una disposición de que no iba a aguantar más, o sea, no, ya lo había pasado muy mal. Y cuando él retorna de sus vacaciones, se reúne con todos, siendo también muy... Él genera esos ambientes como de apartar a alguien que él quiere sacar. Si alguien ya se le cruza, por así decirlo, sabe perfectamente cómo empezar a generar esta molestia. Él se reunió con todos, conmigo no. Yo la verdad es que estaba bien tranquila. Yo había pedido mis vacaciones para el mes de marzo y yo también tenía pensado renunciar. La verdad es que ya estaba muy tenso todo. Y él se reúne conmigo y ahí es cuando él explota muy fuerte, golpeaba la mesa, estaba exaltado. De hecho estaba Juan Pablo, su socio de esa época, y me empieza a decir que yo no había hecho lo que él
me había pedido, que era una floja, ¿Puedo que me preguntar quería, ahora? que ¿Puedo era la que preguntar más, la que Estaba, más creo que- ganaba. creo que estaba Hugo. Y me dice como, Sí, y me muestra mensajes de dos compañeros, de Ángel y de Héctor, y me dice, mira, tus compañeros me dicen que tú no hiciste esto otro, que no hiciste nada, y llegabas tarde, y eres una floja, y bla, 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 y quieres mil cosas, y gritaba. Sí, claro, ahora. Y si no te gusta, y si tú no mejoras, y si tú no te pones las pilas y empiezas a camisetearte y a trabajar más, te vas. Sí, entendemos Entonces perfectamente. yo le digo, Sí, yo le digo, Rocío. ok, me voy, Sí. y ahí él cambia a una Perfecto. forma muy pasiva-agresiva y me dice, pero chica, no, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? Era un cambio de personalidad que yo de verdad no entendía. Y ahí le dije, no, ya esto no, o sea, si tú me lo dices así, ¿no? Rocío. Y ahí nuevamente vuelve a ser agresivo y ahí me dice que no puedo volver al aire, que no me voy a despedir. Perfecto, entendemos tu punto, Daniela Arangui. Rocío, Perdón. disculpa. ¿Sí? Daniela Campos tiene precisamente una pregunta para ti. ¿Tú hiciste esta denuncia en alguna parte no sé, en el Ministerio del Trabajo? No tengo idea, porque resulta que, o la Inspección del Trabajo, porque de todo lo que tú has relatado, yo lo único que podría decir como algo es como un maltrato laboral, te sentiste como, pero tu relato tampoco me hace mucha coherencia, porque en un principio de tu historia tú te llevabas muy bien con él y resulta que de un minuto a otro te llevabas mal. Las cosas que tú me has relatado, como por ejemplo el que te interrumpiera tus vacaciones legales, fue una voluntad tuya, entiendo, de regresar al trabajo, porque eso lo podrías haber denunciado en su minuto. Yo no entiendo que lleves 6 años haciendo en el fondo una funa y no un arreglo laboral, que es lo que yo veo acá, una discusión laboral simplemente. O sea, la inspección del trabajo. Yo creo No que sé esto no sé si simplemente ustedes pudieron ver inspección del el trabajo. reportaje que está en el mostrador. No Ya. sé si vieron el reportaje. Sí, claro. Ya, ahí aparece el informe donde da cuenta de mi enfermedad laboral y donde dice que yo estuve expuesta a un liderazgo disfuncional y lo que significó eso en mí. Eso fue hecho durante el momento y la verdad es que yo no es que lleve 6 años funando. Esto fue un tuit que yo puse y que fue a raíz Pero de esto Rocío, que se denunció disculpa, en te su acabo de hacer momento. una pregunta que no me la respondiste, que dice, en el fondo es, ¿tú fuiste a la Inspección del Trabajo por este tema? Porque lo Es veo que como un eso- acoso laboral. Así- Eso lo pasó automáticamente el Instituto de Seguridad Ya, Laboral. ¿y en qué quedó eso? ¿Cómo en qué quedó? Me imagino En que que se tú... emitió el informe, en que Ya. se emite el informe donde da cuenta que yo estuve expuesta a todos estos factores Wow. y que era un liderazgo disfuncional y que a mí me Perfecto. tenían que remover, pero a mí ya me habían echado. Perfecto. Ok, o sea, finalmente dice que no pueden ustedes seguir trabajando juntos. Es lo que dice el informe finalmente. O sea, era claro, porque las condiciones no estaban dadas Ya. y de hecho en el informe hablaron 2 compañeros de esa época y que dieron cuenta de lo mismo y es lo que respalda el Ya, informe. es que hay otras personas que también declaran de esa misma radio y declaran lo contrario a ti. Por eso te lo pregunto, Rocío, porque finalmente ¿en qué quedó esto? ¿Por qué no para? ¿Por qué no hay? Yo de verdad aquí no veo un acoso sexual, yo veo aquí una persona que en un principio se llevaba bien con una persona que trabajaba y que de un minuto a otro ya no se llevó tan bien y que esa persona que eres tú, la que está contando la historia, entiendo que esa persona está sintiéndose no bien tratada en el trabajo, haciendo cosas que a lo mejor no estaban dentro de su contrato o en el fondo no estabas de acuerdo. Eso es. Y yo que no. yo lo que te quiero preguntar para que seas más clara es ¿a qué llegó todo esto? ¿Te echaron ahí? ¿Tú renunciaste después de ese informe? ¿Qué sucedió? No, él me echó estando con esta enfermedad laboral. Después inventaron una carta, que la tengo también de respaldo, Ya. con causales que no eran, porque ellos inventaron causales para justificar que me habían salido, porque si no sabían, o sea, porque me habían despedido, porque si no sabían que no me podían despedir con enfermedad laboral. Sí, pues ahí sería un despido injustificado. ¿Y qué pasó con eso? Claro. Y ahí me llama su abogada y me dice que, bueno, que me olvide esa carta, que en verdad Roberto no sabía que yo estaba con enfermedad laboral, que, bueno, todo un tema... ¿Esa es la carta de despido la que tienes que olvidarte? Claro, porque eran 3 causales que no eran reales. O sea, habían inventado 3 causales como dañándome a mí profesionalmente para no pagarme y para justificar el despido. Entonces ahí la abogada me dice, no, olvídate, por favor, que desaparezca esa carta. Y yo le dije, no, yo esa carta me la voy a dejar de respaldo. Porque Y era Tenerla ahí finalmente, presente. cuando te Pero, despedían, obviamente. Adriana. Ella Claro. lo que quería hacer contigo era pagarte, indemnizarte por las buenas o eso fue lo que hicieron al final.
Pero te pagaron finalmente un dinero por esto para que tú retiraras este tema. Claro, o sea, ellos me pagaron lo que me correspondía, que era mi finiquito, todo lo que legalmente me correspondía. Después yo podía seguir las acciones judiciales, pero la verdad es que en ese momento yo estaba destrozada, mal, estaba con tratamiento ahí psiquiátrico. Está, Rocío, esa era la pregunta que yo te quería hacer todo el tiempo. Ahora la acabas de responder. Dijiste, yo teniendo el informe, ahí yo podría ir a demandar, tendría que haber hecho la demanda, pero no le hiciste. Que ahí va una demanda laboral por acoso. Hoy día existe la ley Karim para cosas como esta. En ese tiempo que tú estás relatando no existía la ley Karim, por lo tanto tu vía legal era ir y hacer una demanda en contra de Roberto en la inspección del trabajo por malos tratos, por despido injustificado, por lo que tú... mire, eso no se hizo nunca, ¿cierto? No, y eso fue lo que yo también me costó mucho hablar durante al menos yo creo que 2 años. Yo no hablé nunca de este tema. Cuando yo salí no quería hablar y tenía mucho miedo. ¿Y qué es lo que le pasa hoy en día a otra chica, a otra conductora que salió ahora en el verano y que vivió lo mismo? Sí. No quería hablar. Y fue Roberto quien hace un tiempo, hace, no sé, 2, 4 años, él reflota este tema a través de una transmisión y él deja entrever y dice como si supieran por qué se fue. Y ahí yo dije, no, yo no voy a dejar más que él deje esto como entrever qué pasó, porque él se encargaba de decirle, por ejemplo, a colegas que yo llegaba curada, que llegaba con olor a alcohol, y es como, yo estaba con un tratamiento psiquiátrico, ¿cómo podría llegar? O sea, de verdad, ese nivel de injuria no le voy a permitir. Rocío, pero en el fondo era como los ahí fue cuando yo hablé por primera vez y lo expuse en Twitter, que fue, no sé, hace 12 años. Perdona, esto en el fondo, los malos tratos que tú relatas, ¿era con todas tus compañeras o era solo específicamente contigo? Es con todos, y yo creo que con quienes más ha sido más terrible es con la gente que tiene menos estudio y con los técnicos. Ya entiendo, pero lo que pasa... De hecho, en el reportaje del Mostrador hablan y que ellos aún tienen mucho miedo y no quieren dar su nombre. Te quiero contar... Pero ellos relatan todo lo que vivieron. Él se encargaba de decir que no íbamos a conseguir trabajo, que si no estábamos ahí no éramos nadie. Rocío, te quiero contar que yo también estuve hablando con gente que trabaja en la radio, que aún permanece en la radio, de hecho lo aclaré, y tienen una versión totalmente contraria a la tuya y dice que llevan muchísimos años trabajando con Roberto y que no han vivido esa experiencia. Te digo lo que yo reporté, no te estoy diciendo como sea o que lo tuyo sea mentira. Por otro lado, debo contar mi experiencia. Yo trabajé con Roberto Dueñas en SQP y también en un café con C, y la verdad que yo jamás sufrí malos tratos de él y nunca tuve una experiencia como la tuya. Me imagino que también pueden existir. Obviamente todos podemos tener una experiencia distinta con las personas, pero esta figura de la persona como agresiva, como maltratadora, es la que me cuesta como entender, y que no haya, y que no haya una acción judicial de tu parte como para que esto se pueda resarcir. Porque te comento que yo hablé con Roberto Dueñas de este tema específicamente, y en forma exclusiva les puedo decir que Roberto Dueñas, que nunca en toda la historia de su carrera había entablado una demanda por injuria y calumnia, y en este minuto la va a hacer en contra tuyo, Rocío, porque siente que ya está cansado de este tema, que tú nunca hiciste una acción judicial, que nunca probaste nada y que en el fondo has utilizado, te estoy hablando de la postura de Roberto Dueñas. Lo que dice él. Que él lleva 6 años hablando de él y denostándolo y transformándolo en una persona que él considera que no es. Por lo tanto, está en todo su derecho, cosa que nunca ha hecho Roberto Dueñas en la historia. Hoy día está entablando una demanda en tu contra por injuria y calumnia. Quiero que lo sepas, porque está súper bien que lo haga. Tres de los testigos... Todos los respaldo y tengo Rocío, los testigos. Déjame terminar, por favor. Lamentablemente, Rocío, ahí hay gente que es cómplice pasiva de su actuar. Y lo avalan, y bueno, Rocío, está bien, tendrán que hablarlo. 3 de los testigos, que era lo último que te quería decir de esta demanda, son 3 ex compañeros tuyos de la radio y que hablan todo digamos, algo totalmente contrario a tu versión, para que lo sepas. Por eso a mí me extraña configurar esto, escuchar a unas personas decir algo, y yo te veo una persona que se llevó mal con su jefe y que en el fondo no llegaron a acuerdo y que te despidieron. A ver, una cosa, Rocío, Daniela, y también entendiendo... Yo también tengo otra visión. Porque yo escucho atentamente todas las versiones, y yo te entiendo a ti, Daniela, por la proximidad que tienes con Roberto. No tengo ninguna proximidad con Roberto. Ay, Daniela, si yo estaba ahí cuando tú le decías, Roberto, pues lo lea conmigo porque yo quiero ser famosa como la Marlene.
¿Qué? A modo de chacota, a modo de lo que sea, pero se Nos lo fuimos al circo, decía. cambiamos a ver, de a ver, programa. Estaba ahí, pero yo lo que levantándole digo- la pierna yo digo, Roberto vamos Dueñas. vamos a entender bien. Yo entiendo que la todo el proximidad con Roberto en el tiempo. sentido de que has trabajado con él y tienes su experiencia, punto 1, Claro. y punto 2, que has hablado con él y que él te ha dado su versión. Obviamente estamos A ver, escuchando Manu, atentamente la de Rocío. te vuelvo a decir, no tengo ninguna cercanía con Roberto Dueñas. Es más, no hablaba con él hace más de 15 años. me quieres- Solamente te quiero decir y aclarar que yo no veo un delito. Todo lo que nos ha relatado tú puedes ver otra cosa. Yo no veo un delito, veo un maltrato laboral Así que ella. nunca fue denunciado. No, sí. Sí que, fue ver. denunciado. Perdón, que nunca fue. Es la inspección del Pero trabajo. me puedes dejar terminar, Un por segundito, favor. sí, Sé termina, que es Daniela. súper desagradable. Y llegó a a todas un las acuerdo. compañeras lo mismo. A todas las compañeras lo mismo. Y llegó a un acuerdo. A todas las Daniela. Adriana, compañeras espera lo un mismo. poquito. O sea, entendamos las cosas porque yo desde luego no estoy en la opción de... Al revés, yo lo que quiero es entender a Rocío, quiero que ustedes, sobre todo ustedes en su casa, entiendan esta situación, porque obviamente estamos hablando de cosas que a mí, cuanto menos, pues chuta, me parece que son complicadas. El hecho de que Rocío diga que ha habido pues una especie de actitud, de mala actitud para con ella, de que haya un trato que también se puede hablar como De malo. hecho, el año pasado, cuando sale el reportaje en El Mostrador, él llamó en esa época a mi jefe y diciéndole pestes de mí, diciéndole que yo no, porque yo haciendo mi trabajo tenía vínculo comercial con su radio sin problema, yo hacía mi pega. Él Rocío, fue el que habló ¿qué en fue lo primera que- instancia de mí y ahí es cuando yo respondí y dije, no, ¿por qué voy a permitir que él deje entrever como si supieran por qué le echaron? Si esto fue lo que pasó. Rocío, ¿puedes Y ahí yo repetirnos tú nos comentaste que te hicieron como cuando tú denunciaste, digamos, te hicieron un informe. El resultado del informe, dijiste un nombre que era como algo dispar. ¿Cómo era el Liderazgo disfuncional. liderazgo disfuncional? Es que ahí voy yo y yo me estoy afirmando del informe. El informe no dice maltrato laboral. El informe no dice acoso laboral. El informe dice liderazgo disparejo, ¿cachai? Entonces, yo... Disfuncional. bueno, la palabra. ¿Leíste el informe completo? No, pero eso es lo que te estoy diciendo. Nuevamente Es que, te pregunto, Rocío, pero ¿me puedes dar no me sé de res- memoria del informe, pero No, te el invito a que lo resumen. revises. Está Obviamente, en el mostrador, ahí está el informe y ahí habla del contexto. En el resultado del y de todo. informe, los informes se hacen para llegar a una conclusión. La conclusión de ese informe dice que ustedes tenían liderazgo dispar. No habla otra cosa. Y por eso yo creo que tú no Pero terminaste. revisa el contexto del por eso que informe, no Daniela. terminaste pudiendo hacer la demanda laboral. Creo yo. Daniela, yo no es hice lo que yo ningún opino. tipo de demanda porque yo no quise, porque yo, Por tal como supuesto. dijo Marlene hace poco, no quería verlo. Estaba y no quiero dañada. verlo. Era eso. Nada más. es Pero No, entonces- y es lo que es genera algo que hasta el día de hoy me Sí, ocurre. pero Y Rocío, por eso me hizo mucho eco las palabras de Marlene cuando dijo no Sí. quiero verlo ni que se me cruce Sí, y por y eso eso lo puse un tuit, entendemos. porque le creo. Pero entonces a día de hoy, y tratando de entenderlo también y dimensionarlo, no cuando ocurrieron los hechos, que para ti fueron importantes, obviamente hay diferentes puntos de vista y la ley es la que tiene que dirimir en un momento dado y servir un poco como peón de turno, ¿no? A día de hoy, ¿qué es lo que, reflotando este tema nuevamente, estás buscando algo especial? ¿Quieres en un momento dado que se sepa esto por alguna razón? Ya has visto que posiblemente pueda llegar una acción legal por parte de Roberto, por lo que tú estás comentando, pero dices que tienes el respaldo suficiente para defenderte. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que buscas con publicar nuevamente o con hacer este tema que sea popular? Que sea voz La populi? verdad es que yo no he publicado nada. La única vez que hablé fue el año pasado en un reportaje que fue un reportaje serio, hecho por profesionales. No fue un invento mío ni de nadie, porque también lo han querido mostrar así. Fue un reportaje hecho con colegas de Santiago. Y ahí yo hablé y expuse porque la verdad es que me sentía preparada ya para poder hablar con nombre y apellido. Fue muy triste que mis otros compañeros que vivieron lo mismo no pudieran dar su nombre y apellido por miedo. Y ahí es cuando yo hablé y lo expuse y la verdad es que no tengo ninguna intención ni de funa ni de nada. Y ahora lo que hice fue apoyar un tuit porque le creo a Marlene y porque hoy en día él sigue haciendo daño a la región, desinformando, cobrando a políticos para estar en sus pantallas, lo que no corresponde. Entonces, Son eso fue lo que yo acusaciones bien apoyé en graves. un tuit. Esas y son eso fue acusaciones lo que graves. mencioné. Esas yo creo que sí son acusaciones súper graves, Rocío. ¿Por qué? Ojalá que en el fondo se pueda resolver y ojalá que lo pudiesen ver
con un mediador y que lleguen a una resolución, porque después de 6 años... Que se investigue todo el tema, que obviamente se vea todo tu informe. Repito, o sea, yo no sé... Mira, yo no me interesa tener una pelea ni nada. Si a mí me preguntan qué te pasó o qué viviste, eso fue, y lo diré a cada persona que me lo pregunte. No me interesa tampoco agrandar el tema ni nada, si es algo que ya pasó, que ya viví, que lamentablemente lo han pasado también otras personas, y es un tema de judicial, iré y responderé lo mismo que le estoy respondiendo a ustedes. Muchísimas gracias, Rocío, por darnos, desde luego, tu punto de vista, por hacernos partícipe de esta sensación y de esta historia que has tenido para con Roberto Dueñas. Y bueno, y en un momento dado, si Roberto así lo decide, como nos comentó nuestra compañera Daniela Campos, pues bueno, también uno prepararse para muchas cosas, porque ahí puede que en un momento dado se resuelvan algunos, no sé si entuertos, malentendidos, esos malos tratos, lo que fuere que dirima la ley. Muchísimas gracias y desde luego por hacerte partícipe y por habernos contado un poco tu historia en Zona de Estrellas. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Ay, de verdad, o sea, yo son cosas que, y entiendo, y entiéndeme, Daniela, que cuando yo te decía por tu proximidad con Roberto es porque si tú has sentado en contacto con él te ha contado lo que él estima y lo que es oportuno, y aparte ella está hablando de su experiencia y tú al mismo tiempo has aportado desde la tuya, desde haber trabajado con Roberto, habéis estado con Roberto. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos es sobre la mesa pues un montón de datos, y ahí quien tiene que en un momento dado es la ley. Yo con Roberto Dueñas he estado como 4 veces en mi vida y porque he compartido con él al lado en un panel, no más. Sí, pero yo obviamente viví 6 meses con Roberto, que no se te olvide. En un reality. Yo viví 6 meses con Roberto en un reality. ¿Y cómo fue tu experiencia? Para entender un poco, porque yo realmente... Roberto es una persona bien curiosa, es muy amigo de sus amigos, por eso a mí no me extrañaba nada la defensa acérrima que hace Daniela Campos hacia Roberto Dueñas. Ya, esta mujer. ¿Sabéis qué? Yo realmente, esta ya es la segunda amiga que se para y se va, chao. Ándate a la cresta, ¡Bravo! ¡Qué alegría más grande! Ya, te voy a seguir contando. Llego y estaba en el reality. Estaba en 1910 en el reality con Roberto. Que no estamos en directo. Ya no, podemos Chicos, continuar con yo de programa. verdad no entiendo. No entiendo nada. O sea, no sé.